Ok, hoy ustedes saben, ya estamos terminando nuestra serie ¿Sabes qué? O lo que hemos dicho en inglés, You Know What. Y a través de esta serie hemos dicho, y creo que todos estamos de acuerdo, que las palabras, nuestras palabras, para bien o para mal, tienen el poder de animar, tienen el poder también de desanimar. La frase que vamos a ver hoy día, escuchen esto, quizás sea la frase más poderosa, más vital para el ser humano a fin de que pueda atravesar situaciones difíciles, situaciones de dolor, situaciones que a veces son incomprensibles. Hoy, a través de un testimonio, vamos a ver cómo esta frase ayudó de manera particular a nuestra hermana Maritza para atravesar el cáncer en su vida hace 3 meses. Voy a pedir que nuestra hermana pase aquí y un fuerte aplauso para ella. Bienvenida, hermana. Buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, allá míralos, ellos le están mirando. Ok, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. La primera cosa que nosotros debemos decir es que es fácil decir que Dios está en control cuando todo está bien, ¿no es cierto? God is in control, everything is okay. Pero cuando todo está bien, no quiere decir que la frase Dios está en control no es verdad. Cuando todo está bien, Dios también está en control. Esa es la primera cosa. Particularmente a nuestra hermana Marisa, ella me va a corregir, quiero hacer una introducción y después ella va a hablar. Hace más o menos 2 años es la que la conocemos, ¿no? Correcto. Ella vive aquí en Glen Ellen. Eso es en Wheaton. Oh, Wheaton. Un buen lugar para vivir. Muy bueno. Tiene 2 hermosos hijos, un hijo que está aquí. Vamos a dar un aplauso a él porque quiero agradecerle que... Gracias, thank you very much por acompañar a tu mamá en este momento tan importante para ella y también para que ella pueda compartir con nosotros. Y tiene también una hija que es la menor, ¿no? Sí, la menor. Y ella es voleibolista. Estoy impresionado de eso. Ella trabaja en la educación. ¿Cuántos años ya está ahí, hermana? 15 años. 15 años. Wow, ya pasaba las pruebas. Sabe lo que quiere, ¿no? Quisiera que nos cuente un poquito cómo llegó a esta iglesia y cómo decidió hacer de esta iglesia su home church, como se dice en inglés. Me gusta esa frase, su home church, su familia, y cómo llegó a tomar bastante en serio la vida cristiana, a dar esos pasos. Porque cuando todo está bien, God is in control. Cuéntanos un poquito de eso de su vida. Bueno, para mí no fue fácil. Yo anduve por muchas partes, dando muchas vueltas, corriendo y escondiéndome de Dios, hasta que mi mamá falleció. Y ella siempre oraba por mí. Y yo le decía, bueno, pues si usted quiere que yo vaya a la iglesia, siga orando, que yo voy a terminar llegando un día, usted sigue orando. Al ella fallecer, yo empecé a sentir esa necesidad de una manera hacer honor a ella, y empecé a buscar, y estaba en el verano en Panamá y mis sobrinas estaban yendo a una iglesia y yo empecé a ir con ellos. Allá realmente yo me convertí, y cuando vine acá me prometí antes de salir de Panamá que yo iba a encontrar una iglesia. Yo sabía que mis requisitos eran que era una iglesia pequeña, que se hablara español, y ese era mi único requisito. Cuando llegué aquí empecé a orar, y Ana María me llama un día que yo andaba buscando iglesias y me dice, Marisa, quiero invitarte al almuerzo internacional. Y entonces digo, sí, ¿cómo no? Voy a ir. No, primero le di la vuelta, pero después decidí que sí. Que sí iba a venir, que a lo mejor era, porque ya yo había orado para que Dios pusiera en mi camino una iglesia en la que yo pudiera pertenecer. Entonces vine, empecé a ver cómo eran las cosas, y por ahí seguí viniendo. Después empecé a ir al estudio bíblico, y realmente el estudio bíblico fue lo que me hizo que me quedara.
porque me gustaba, porque aprendía, tenía muchas preguntas, me podían contestar mis preguntas y sigo teniendo muchas preguntas, pastor. Pero el pastor siempre tiene paciencia conmigo y me explica todas las cosas que se me ocurren en mi cabecita. Así que así fue que yo vine, tengo 2 años de estar aquí, estoy muy contenta con todos mis hermanos, con los que hablamos y con los que no hablamos también, me da gusto estar aquí. Damos gracias al Señor porque nuestra hermana rindió su vida al Señor y ustedes pueden ver allí, lo que yo puedo ver, hermana Maritza, es en un punto determinado usted no solo empezó a creer que Dios está en control, sino darle a Dios el control de su vida. Y el punto no es God is in control. El punto es, ¿le he dado yo el control de mi vida a ese Dios de control? That's the point. Y eso es lo que con toda claridad yo había visto en la vida del hermano. Tomó en serio la vida cristiana, se congrega consistentemente cada domingo, se congrega consistentemente cada martes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, se veía que todo estaba bien y Dios estaba en control. Y la verdad es que Dios está en control. Miren lo que dice este texto. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. ¿No notan su dominio, su control? Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Digamos, todos con convicción, Dios está en control. ¿Listos? 1, 2, 3. Dios está en control. El asunto es, ¿tú le has dado el control de tu vida al Dios de control? Ok. Todo estaba bien. Everything felt good. God is in control. Pero cuando llega la noticia, una noticia. Y la pregunta es, ¿todavía Dios está en control ahí? Yes. Cuando llega la noticia que quizás no esperamos, Dios aún está en control. Voy a pedir a mi hermana que nos relate con tranquilidad, pausadamente, hasta el momento en que le dieron la noticia, una noticia que a cualquiera nos puede quebrar. Cuéntenos. Pues yo fui a hacerme un mamograma de rutina, el anual, y llegué y me lo empezaron a hacer. De repente se demoraban y yo, ya me tengo que regresar al trabajo y no terminan. Y entra la radióloga y sale la radióloga y entra la cirujana y sale la cirujana y entra otro doctor y todos entran y salen. Y entra la cirujana que me había operado anteriormente y me dice, Maritza, no me gusta cómo se ve. Es un punto muy pequeñito, pero se ve sospechoso. Así que vamos a tener que hacerte un ultrasonido. Me hicieron el ultrasonido, tuvieron dificultades para encontrarlo porque era muy pequeño. Me hicieron un MRI, una resonancia magnética, y ahí lo vieron y pudieron ver que estaba fuera del ducto, que eso es una de las cosas que lo hacen canceroso, y una vez se salen, el cáncer se empieza a unir otras células cancerígenas y ahí es donde se forman los tumores y siguen de 1, 2 y 3 niveles, 4. Así que entonces la doctora me dijo que fuera a su oficina. Me hicieron una biopsia. La biopsia generalmente dura como 1 minuto y medio, 2 minutos. La doctora estuvo 1 hora y 45 minutos para encontrar, y ella insistía en encontrarlo porque no lo podían ver. Una vez me pusieron en la mesa, es una mesa y te ponen boca abajo y ella se mete debajo de la mesa y empieza a buscar y dio vuelta y vuelta y no lo podían encontrar, pero tenían la radiografía, estaban viendo que ahí estaba, pero no lo encontraban. 1 hora y 45 minutos después sacó un pedacito bien pequeño que no era ni siquiera suficiente para hacer un estudio completo.
Así que me dijo, bueno, tienes que esperar las 2 semanas para que regrese la biopsia. Regresaron los resultados, fuimos a la oficina, fue mi hijo, mi hija y una amiga a acompañarme. Habían pacientes, mujeres que entraban solas y salían llorando, y entraba la otra y salía llorando, entraba, como ya yo era como la quinta. Y entonces llegamos, nos iban a poner un cuartito chiquito y como éramos tantos, venía toda mi comitiva, no cabíamos en el cuarto donde le daban las noticias a las personas. Pues cuando entramos, la doctora me dijo que los resultados habían llegado y que era cáncer y que obviamente ya habían visto que estaba fuera del ducto y que había que operar. En esos momentos yo sentí que, yo no sé ni qué sentí, pero una angustia, y lo único que se me ocurrió decir, Señor, hágase tu voluntad. Aquí yo estoy, yo no me quiero morir, pero si esto es lo que tú quieres, gracias a ti que fue hoy y no hace 2 años. Y yo me senté ahí y escuché todo el mundo, salimos, todo dijo, bueno pues doctor, ¿y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cirugía. Me dio la opción de que podía hacerme la operación porque el cáncer yo lo Ahí tenía. vamos a dejarle más para que la gente esté en suspenso. Okay. Esa es la parte más difícil cuando llegan las malas noticias. Si ustedes notan, la hermana fue con todos sus hijos y me imagino que cada uno de ellos reaccionó de manera diferente. La hermana reaccionó de manera diferente y sus amigas también reaccionaron de diferente manera. Pero yo quiero solamente poner hincapié en esto. Cuando llegan las malas noticias, nosotros tendemos a pensar que Dios no está, que no se ha abandonado. Cuando llega el divorcio, el fallecimiento de un ser querido, decimos, Dios está lejos de mí. Pero no, es cuando Él va a brillar más. Amén. Y es cuando vamos a poder conocerlo de una manera más profunda, más cercana. Miren este texto lo que dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Está hablando al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y están frente al Mar Rojo y el ejército de los egipcios están detrás. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No temáis, estad firmes. Porque hermanos, aunque lleguen las malas noticias, Dios está en control. Está en control cuando le hemos dado el control de nuestras vidas. ¿Cómo sabe usted que le ha dado el control de su vida? Cuando dice, hágase tu voluntad. Me rindo a ti porque tú sabes lo mejor para mí. Porque Jesús en la cruz muriendo, Él dijo, hágase tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando tú te has rendido y has entregado el control de tu vida, una de las cosas que siempre fluye en ti es, hágase tu voluntad. Si tú no puedes decir eso de corazón, es posible que estás resistiendo todavía a rendir el control completo de tu vida. Vamos a decir todos juntos de nuevo, a pesar de las malas noticias, Dios está en control. ¿Listos? 1, 2, 3. Dios está en control. Ok, ahora sí, viene la parte difícil. ¿Y ahora qué? Cuando el doctor le da la mala noticia, el tratamiento, las opciones. Pero cuando viene ese tratamiento y todas las opciones, el temor sigue. Pero déjeme decir, aún en medio de eso, Dios sigue y sigue en control. Hermana, nárranos un poquito quizás las reacciones de sus hijos, de su amiga, amigo, y luego el tratamiento, las opciones, usted tuvo que decidir, tal vez hablar con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no era fácil, pero nárranos un poco ya en medio de esta situación difícil. Pues
Antes de eso quiero mencionar que ese diagnóstico me lo dieron un martes en la tarde. Ah, sí, me acuerdo. Y yo estaba debatiendo si debía venir al estudio bíblico o no. De repente digo, bueno, pues si yo tengo fe realmente, yo lo que debo ir al estudio bíblico y seguir. Así que si ya yo dije que Dios está en control, Él está en control y yo no tengo más que esperar que Él dé su respuesta. Vine en la mente, me dije, no le voy a decir nada a nadie, voy a llegar, voy a seguir como que sin nada, vamos a hacer lo que vamos a hacer y ya me voy a esperar la respuesta de Dios. Entro al estudio bíblico, que generalmente llego ahí después que ya han dado la acción de gracia y han orado por las peticiones y todo eso. Ese día llegué temprano, estaba ahí cuando yo pensé que ya habían acabado las peticiones, cuando el pastor dice, bueno, ¿alguna petición? Y empezaron a hablar, de repente yo me paré sin darme cuenta que estaba parada y delante de todo el mundo le eché todo el cuento. Acabo de venir al doctor, me dio el diagnóstico de que es cáncer y que lo único que yo le pido es que me dé la fortaleza para enfrentar los momentos que vienen por delante. Ahí quedó, oraron todos los hermanos, el pastor, todos oraron por mí. Y hasta la fecha, yo puedo decir que en ningún momento yo he sentido miedo. En todo el proceso, desde el principio hasta el fin, no he sentido miedo. Pero para mí, mis amistades, yo creo que Yolanda sería una de las que podría explicar eso mejor. Todas han tenido reacciones diferentes. Mis hijos, yo creo que ellos se la pasaban escondiendo lo que ellos estaban sintiendo para que yo estuviera tranquila. Pero yo no veía, con excepción de una amiguita por ahí que no quiero mirar, que no quería oír la palabra muerte, porque le daba miedo y se enojaba cada vez que yo decía que Dios iba a hacer lo que quisiera y que a lo mejor era que me tocaba morirme, le daba el estrés. Me acuerdo que cuando me operaron, el doctor dijo que 99% era actitud y el 1% era el tratamiento que yo podía ver. Y le dijo a mi amiga que tuviera cuidado con mis hijos porque ellos parecían que estaban tranquilos, pero no estaban tranquilos. Estaban muy preocupados, pero jamás ninguno de los dos me lo hizo ver. Siempre estuvieron ahí positivos, siempre dándome aliento, siempre conmigo en todas las visitas. Y esa es la perspectiva que yo tengo de mis amistades. Mi hermana vino de Panamá, yo le mandé un texto y le dijo, me acaban de diagnosticar cáncer. Y eso fue como el miércoles. Y el viernes me mandó un mensaje diciendo, llego mañana, ¿me puedes recoger? Así que entonces ella vino y se pasó un mes aquí conmigo, acompañándome, ayudándome estos momentos. Y yo pienso que fue la mano de Dios la que hizo que ella viniera, porque ella jamás había venido anteriormente a visitarme. En los 30 años que yo tenía, ella no había venido a visitarme. Nunca había encontrado el tiempo porque estaba trabajando. Todas mis amigas estuvieron ahí apoyándome en una y mil maneras diferentes. Y me acuerdo, hermana, que le dieron opciones de tratamiento y usted estaba orando y pidiendo la dirección del Señor cuál tratamiento. Es importante poder percibir lo que Dios quiere. Nuestra hermana percibió que Dios quería un tipo de tratamiento porque como familia tenían que decidir eso. Recuerdo yo cuando fuimos, no sé si a la semana, a visitarle, la hermana era una experta en cáncer. Porque esa es una de las cosas que hacen los doctores, ¿no? Le dan unos libros, encontremos un libro así, qué comer, qué no comer, qué es el cáncer, comer cáncer, es un montón de cosas y yo mismo no sabía de eso. Entonces te llenan la cabeza en sentido positivo de lo que es, de lo que va a pasar, de lo que puede suceder, de lo que no puede suceder, de cómo están los hijos, cómo están los amigos, cómo están... Pero una de las cosas que nosotros notamos en Marisa es tranquila. Tranquila, tranquila. Como decía en mi país, aquí no pasa nada. Y yo creo que lo que le sostuvo es que ella, número uno, estaba bien con Dios y sabía que lo que Dios iba a decidir por ella era the best, lo mejor, lo mejor. Así que los que estábamos alrededor creo que estábamos un poco más preocupados que ella misma,
que en algunas ocasiones ella tenía que predicar y animar a las otras, a sus amigas, ¿no? Porque sus amigas ya lloraban, ¿no? Lloraban porque veían otra cosa en el futuro y ella tenía que animarles. Pero como Dios, una de las cosas que yo veo es como Dios le había preparado a nuestra hermana Maritza. Conocía a Dios, podía hablar con Dios, podía confiar su vida, el amor precioso en Dios. Y una de las cosas que a mí me sorprendió cuando le dieron el tratamiento, una de sus amigas dijo, yo quiero que vengas a mi casa, yo quiero atenderte. Y lo que quiero decir, la hermana estaba bien atendida, en un buen cuarto, y mi esposa me dice, ¿cómo Dios proveyó para Maritza eso? Un cuidado especial de su amiga. ¿Tú sabes lo que es eso? Cuando alguien está en tratamiento, si ustedes saben todo el tratamiento que ella pasó, es como tener una enfermera de cabecera. Así mismo. Es impresionante como Dios no solo le dio la fuerza a la hermana, le dio a las personas alrededor que le amaban, que le querían. Y esos eran doctores, ¿no? Sus esposos eran doctores, venían doctores a visitarle a ella porque eran los maridos de sus amigas. Y la hermana como una reina atendida ahí. Así que gloria a Dios que como ha provisto para usted. Dios le ama mucho, hermana. Dios me Y ama. ella tenía un poco de celos ahí, porque Dios le ama mucho. A usted le da un tratamiento especial. Sí, Dios ha sido muy bueno conmigo en todo este proceso. Y el pastor dijo que fueron 3 meses, parecen 3 meses, pero han sido realmente 6 meses desde el principio hasta este momento. Han sido 6 meses, pastor. Y que no han sido fácil, pero han sido mucho más llevaderos caminando de la mano de Dios. Vamos a escuchar una palabra que Dios le dice a nuestra hermana y también les dice a ustedes. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío, mía eres tú, dice el Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. No temas, porque yo estoy contigo. Vamos a decir todos, amén. Vamos a decir una vez más todos juntos, Dios está en control. 1, 2, 3. Dios está en control. Después que pasa la tormenta y que como casi las cosas vuelven a su normalidad, todavía Dios está en control. Cuando todo está bien, Dios está en control. Cuando nos da una mala noticia, Dios sigue en control. Cuando viene el tratamiento, Dios continúa en control. Cuando a veces todo puede volver a la normalidad, Dios sigue en control. Yo quisiera que nuestra hermana Maritza, yo sé que está emocionada, hermana, pero aquí vamos, comparte con la iglesia 2 o 3 lecciones que has aprendido de esto, que te ha ayudado a atravesar esto y cualquier circunstancia que quizás ha de venir en el futuro. En el transcurso de los 6 meses, yo he oído muchas lecciones que Dios te ha enseñado, pero quiero que ellos escuchen 2 o 3 lecciones en todo este proceso, cuando vino la mala noticia, cuando vino el tratamiento, cuando estabas sola, allí acostada en tu cama, quizás los médicos te dijeron esto va a pasar, pero después el tratamiento fue un poquito más largo, todo lo que podías ahí pensar y darte la fortaleza. Dinos 2, 3, 4 lecciones, si quieres 5 también. Una de las cosas que nunca yo sentí era que estaba sola. Ni siquiera cuando estaba sola yo sentía que estaba sola. Yo siempre durante todo el proceso me sentía acompañada, siempre había alguien conmigo y si no estaba físicamente alguien conmigo yo no me sentía sola de cualquier manera. Una de las cosas que yo aprendí es que es fácil decir Dios está en control cuando no hemos tenido que dar el control. Pero cuando hemos tenido que dar el control es que sabemos de qué es lo que estamos hechos, qué tan grande es nuestra fe. Porque es fácil decir Dios está en control cuando tú no has tenido que dar el control.
¿Escucharon eso? Quizás el asunto no tanto es pasar la crisis, sino la crisis más grande es cuando tú te rindes y puedes darle el control a Él. Es la parte más difícil. Cuando tú le has dado el control, Él te lleva. Pero escucharon la primera verdad, nunca se sintió sola. Porque la tendencia que tenemos nosotros cuando estamos pasando crisis es, Dios nos ha abandonado. Nadie me quiere. ¿Dónde están los demás? ¿Y por qué yo? Saber que Dios está allí y saber que Dios está a través de otras personas. Es Dios obrando, cambia todo. ¿Qué otra verdad, hermana, puedes decir a... Yo siempre he pensado que las cosas buenas que nosotros hacemos, a la misma persona que recibe esas bondades parte de nosotros, es la persona que te va a regresar. Yo creo que Dios pone en toda tu vida personas, que yo le digo ángeles, en tus caminos, para que te ayude cuando tú necesitas. Y yo he podido comprobar eso porque en todo este tiempo hubo alguien ahí. Y no era siempre la misma persona, siempre salían diferentes personas, personas que llevaban comida, personas que me llamaban, que me daban un aliento. La iglesia aquí se portó muy bien, me encantaba cuando me mandaban las tarjetas y yo leía los mensajes. A veces me decía, ay, ¿quién es esta persona? Y ella estaba llamando y ¿quién es fulana de tal? ¿Y quién es mengana de tal? No me acuerdo. Me regalaron un cuadro que Dios es amor y yo lo puse en la entrada de mi casa porque cada vez que yo salgo y yo entro, yo veo ese cuadro, yo recuerdo eso. Recuerdo que Dios puso a todas esas personas en mi vida para traerme lo que Él sabía que era mi necesidad. Necesidades que yo ni siquiera sabía que eran mis necesidades. Pero para mí lo más grande fue no sentir miedo en ningún momento, sentir que Dios siempre estuvo ahí, hasta ahora ha estado ahí, y que todo sea para la honra y gracia de Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestra hermana por su testimonio. Gracias, hermana. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:1. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum capítulo 1, versículo 7. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré y le mostraré mi salvación.